Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Fabián Alférez Uribe, coordinador del subcomité de difusión del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Agradecemos mucho su presencia en nuestro último webinar del año, organizado por el Comité de Gerencia de Proyectos, enfocado en conocer mejor lo que es la gerencia de proyectos. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, y nuestro ponente, el ingeniero Luis Miguel Arroyo Llanes, miembro del Comité de Gerencia de Proyectos y director del grupo EMSI, quien nos hablará el día de hoy sobre el cierre integral de un proyecto. Muchas gracias, ingenieros, por acompañarnos y a todas las personas que se están conectando a esta plática. Cedo la palabra a nuestro coordinador, el ingeniero José Francisco Ponce y Córdoba. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Alférez. Muchas gracias, ingeniero Arroyo. Señoras y señores, ustedes tienen hoy la oportunidad de asistir al cierre de nuestro ciclo de conferencias, en el cual damos, por decirlo así, fin a las 5 etapas de la gerencia de proyectos en lo que es su ciclo. Posteriormente analizaremos cada uno de los campos de acción. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe uno de nuestros más brillantes miembros del Comité de Gerencia de Proyectos, además perito profesional en gerencia de proyectos por el Colegio de Ingenieros Civiles, el ingeniero Luis Miguel Arroyo Llanes, quien nos hará favor de exponer ante ustedes este tema. Luis Miguel, muchas gracias y adelante, yo no quiero quitarles más el tiempo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Antes de dar palabra al ingeniero Arroyo, me voy a permitirle su semblanza. El ingeniero Luis Miguel Arroyo es ingeniero civil por la Universidad La Salle. Es director general y socio fundador de EMSI, grupo de empresas especializado en proveer servicios de consultoría, capacitación y supervisión de obras para la industria de la construcción en México. Es también consultor e instructor para las empresas International Institute of Learning y Project Management Global Solutions, empresas líderes a nivel mundial en consultoría y capacitación en administración de proyectos. Tiene más de 34 años de experiencia en administración de proyectos con especialidad en las áreas de riesgo, así como sistemas de control de tiempo y costo. Es director responsable de obra para el gobierno del Distrito Federal, Project Management Professional por el Project Management Institute, Black Belt en Microsoft Office Project y perito en administración de proyectos de infraestructura por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es miembro activo del Project Management Institute, de la Association for Advancement and Cost Engineering International y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es profesor emérito de la Universidad La Salle y actualmente es profesor de asignatura en la licenciatura en Ingeniería Civil, impartiendo la cátedra de Administración de Proyectos. Ha participado en programas de consultoría y entrenamiento en Administración de Proyectos en diversas empresas como Codetel, Banamex Citigroup, Pemex, Shell, Ecopetrol, Grupo Bimbo, Corporación Geo, ICA Vivienda, ICA Internacional, Grupo Marnos, Prodemex, Viabas, Grupo GIA, Constructora Garza Ponce, GA&A, Schneider, Ipisa, Cotemar, Protexa, MMM, CTBM y OR, entre varios otros. Ha capacitado y brindado conferencias y consultorías en distintos países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Suiza y República Dominicana. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Miguel Arroyo, por acompañarnos esta tarde y por brindarnos esta presentación. Le cedo la voz. Adelante. Muchas gracias. Déjenme compartir la presentación. Bueno, a mí me pidieron mis colegas impartir el tema del cierre del proyecto, ¿no? Y bueno, es uno de los temas así como, pues yo diría como menos conocidos, como a lo mejor el patito feo de los grupos de procesos de la administración de proyectos. Y sin embargo es uno de los temas más importantes y quizá no le hemos dado la importancia que tiene. Entonces, pues déjenme irles platicando cómo lo veo yo, ¿no? Primero pongo una definición muy simple, muy sencilla, de lo que es el cierre de un proyecto, ¿no?
y bueno, la leo con ustedes, ¿no? Es el proceso formal y estructurado para concluir un proyecto o una fase del mismo. Aquí ya vienen varias ideas, ¿no? Sí, generalmente hablamos de cerrar el proyecto, pero hay proyectos, por ejemplo, de muy larga duración que no los cerramos o no los debemos cerrar hasta el final, porque cuando lo queremos cerrar ya no están los actores que participaron, ya no está la información disponible. Y hablo, por ejemplo, de algunos de los grandes proyectos de infraestructura, presas, carreteras, que pueden tener ciclos de vida de 4, 5, 10 años. Entonces hay que cerrarlos por fases, ¿no? En muchas ocasiones, para que esto sea efectivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos mostrar es cómo debe hacerse en forma ordenada y sistemática el cierre de los proyectos. El éxito de proyectos futuros es el cerrar correctamente los proyectos previos. Y eso es lo que tenemos que comprender e implementar. Les quiero mostrar que todos los estándares internacionales de administración de proyectos hablan precisamente del cierre. Muestro en pantalla en este momento lo que es uno de los estándares más conocidos en México, el PMI, ¿no? Y aquí está tomado, bueno, de su libro, ¿no? El famoso PMBOK, ¿no? El Project Management Body of Knowledge, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es el proceso de cierre, ¿no? Donde los grupos de procesos, en el caso de PMBOK, los tiene divididos en 5 grupos de procesos. Esos 5 grupos de procesos son inicio, planificación, ejecución, cierre, y todo en un entorno de monitoreo y control. Y el cierre particularmente es el que nos atañe, ¿no? Y es uno de esos grupos de procesos, ¿no? Que es diferente a las fases o las etapas del proyecto, que ahorita explicaré más adelante. Entonces, bueno, ahí lo ven en el modelo de PMI, ¿no? De PMBOK, ¿no? Ahora, es la matriz que vincula las áreas de conocimiento del PMBOK con los grupos de procesos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí están las áreas de conocimiento, que son todas estas áreas, ¿no? Las 9 áreas, 10 ahora que considero el PMBOK. Y aquí están los grupos de procesos que veíamos en la lámina anterior. Y aquí está este grupo de proceso de cierre, ¿no? Y dentro de esos, ¿no? Se encuentra que yo le llamo el macroproceso del área de integración, que es precisamente el cerrar el proyecto o la fase. Entonces, bueno, ahí está claro el modelo de PMI, está claro, pide que hagamos el cierre, es uno de los grupos de procesos, hay un proceso específico que define cómo se hace el cierre, etcétera, ¿no? Ese es ese estándar. Ahora veamos otros estándares internacionales. Este estándar que les voy a mostrar, menos conocido, pero que yo creo que cada vez va a estar más conocido, es el ISO 21500. ISO 21500 es el estándar ISO de apoyo para cuando las empresas tienen, para certificaciones de ISO, cuando las empresas tienen en su proceso de administración de proyectos. No es un estándar certificable, ¿no? Pero sí es un estándar de apoyo para la certificación, ¿no? Aclaremos que PMI no certifica el proceso, PMI certifica a las personas en que conocen el proceso. En cambio, ISO certifica el proceso. Entonces, cuando este estándar que empieza a divulgarse mucho, ese es el mapa, el equivalente al mapa de procesos que maneja PMI, pero de ISO, ¿no? Y entonces vuelve a aparecer como uno de los procesos o grupos de procesos el cierre del proyecto, ¿no? O sea, todos los estándares internacionales ya se basan en procesos y bueno, está claro, ¿no? El círculo de tipo mejora continua que mostraba PMI, ¿no? Aquí lo podemos ver mediante mediante las líneas, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo que conectando los procesos, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahora, ahora, aquí están
fíjense cómo ya casi todos los estándares son muy parecidos, ¿no? Este es, en lugar de llamarle áreas de conocimiento, le llaman materias, ¿no? Y luego ahí ya tienen el grupo de procesos de cierre, y PM y ISO incluye, además de lo que dice cerrar la fase, ¿no? Porque aquí automáticamente ya lo direcciona a cerrar por fases. Eventualmente cuando cierra la última fase, cierra el proyecto, ¿no? Pero aquí lo direcciona a cerrar por fases, y habla ya de otro proceso que agrega, que le llama recopilar lecciones aprendidas. Aquí está, ¿no? Recopilar lecciones aprendidas. Y son básicamente las mismas áreas de conocimiento, ¿no?, que tenía, ¿no? Y también incluye la de integración, ¿no? Esta es ISO 21500. Ahora veamos esta, que es muy nueva y que todos la debemos ir conociendo más, porque es una norma mexicana. Y ahí está el numerito de la norma, por si la quieren buscar, es de la Secretaría de Economía, y es la Norma Mexicana de Administración de Proyectos. Y ese es el diagrama de procesos que tiene la norma mexicana. Es una representación un poquito diferente, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, tiene la fase de inicio, la fase de planeación, ¿no? La fase de ejecución, aquí le llaman implementación, ¿no? Y luego la fase de control, y aquí está retroalimentando con las dobles líneas de control a planeación y de planeación a control, y a su vez de implementación a control y de control a implementación, ¿no? Aquí sí ponen estas dobles ligaduras en todos los casos, para ilustrar que los ciclos son iterativos, ¿no? Pero bueno, PMI lo hace mediante el diagrama ese de mejora continua, y todo envuelto en el ambiente de monitoreo y control, ¿no? Es una representación diferente, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo ven en la norma mexicana. Ahora veamos dentro de la norma mexicana los grupos de procesos, ¿no? Y aquí sí le llama áreas de conocimientos, y vuelve a aparecer dentro del área de integración, y aquí le llama cerrar y transferir la fase o proyecto, ¿no? Así le llamaron los que hicieron esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lugar de 50 y tantos procesos que tiene PMI, este estándar básicamente incluye 32 procesos, porque básicamente los procesos de planeación incluye uno solo, ¿no?, en cada una de las áreas de conocimiento, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Pero bueno, está muy claro que, otra vez, ¿no?, el énfasis en que es un proceso formal que hay que llevar a cabo para administrar correctamente proyectos. Este es otro documento que también existe en México, que no se ha divulgado, me parece lo suficiente, que es del gobierno del Distrito Federal, que es en uno de los famosos libros que eran lo que, si algunos de la audiencia se acordarán, eran lo que eran los libros naranja, y que son las normas técnicas del gobierno del Distrito Federal, que los emite la Secretaría de Obras y Servicios, y hay uno que es el libro 2, tomo 4, de servicios técnicos, que incluye la figura, ¿no?, es un libro que es integral, porque cubre las figuras de supervisión de obras, supervisión de contratos, gerencia de proyecto y la residencia de obra, y da los roles, responsabilidades de las diferentes figuras. Dentro de esa se puede ver la gerencia de proyectos, y básicamente igual vuelve a incluir, ¿no?, con un diagrama, si quieren, un poco diferente y ya más orientado a construcción específico, porque sí se orienta a construcción. Habla ya de estudios y proyectos, habla de obras, como lo pueden ver aquí, ¿no? Estudios y proyectos, obras, y incluye este proceso, este grupo de proceso de cierre. Y ahora si lo vemos, si ahora lo volteamos, ¿no?, así viene en el estándar del GDF, y entonces viene el cierre. Aquí tienen el cierre, ¿no? Y las áreas de conocimiento vienen acá arriba. Miren, aquí, por ejemplo, como ya es específico de construcción, por ejemplo, ya incluyen un área de seguridad e higiene, que normalmente los otros estándares
no lo incluyen normalmente, más que los, digamos, los adicionales, ¿no? Como el complemento al PMBOK, que es el Construction Extension, que lo tiene, pero aquí ya se incluyó de origen. Aquí está la fase de licitaciones y contratos, ¿no? Como un área de conocimiento específica que equivale a la de procura que tiene PMI. Y aquí viene el cierre, ¿no? Y aquí habla del cierre integral del proyecto y aquí habla de los cierres de cada uno de los contratos, ¿no? Entonces, si se fijan, en uno habló de lecciones aprendidas, en otro habló del cierre de fases, en otro habló del cierre integral del proyecto, ¿no? Refritos de lo mismo, pero ahora veamos. Este es el estándar inglés, el Prince 2, ¿no? Y bueno, aquí está la fase de cierre, ¿no? Este es interesante por la forma como lo plantea, ¿no? Porque aquí hace una vinculación que me parece muy interesante, porque yo creo que lo mencioné al principio, que hay que dejar claro qué son las fases del ciclo de vida del proyecto y qué son los grupos de proceso de la administración de proyectos, porque no son lo mismo. La planeación del proyecto es un grupo de proceso de la administración de proyecto, no es propiamente una fase del ciclo de vida del proyecto. Entonces, bueno, aquí lo vinculan así, ¿no? Si ven ustedes en la parte de arriba, aquí vemos las fases del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Está hecho en forma genérico el estándar, ¿no? Entonces, preproyecto, antes de que inicie el proyecto, ¿no? Aquí ya se inicia, entonces viene la fase de inicio, las fases subsecuentes, la fase final y luego fases postproyecto, y aquí viene la dirección del proyecto, y dentro de esto uno de los temas es el cierre del proyecto, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Clarísimo igual, ¿no? En el estándar inglés. Y si les muestro el detalle del cierre del proyecto, ¿no? Aquí viene de la siguiente manera, ¿no? Lo estoy marcando en el recuadro punteado, ¿no? Y entonces básicamente es si hay un cierre prematuro que en nuestros proyectos de infraestructura no debería ocurrir, ¿no? Aunque ocurrió ahorita en el macroproyecto de México en el aeropuerto, pero en general no ocurrirían estos cierres prematuros. En proyectos de sistemas sí es común a veces estar cerrando proyectos porque ya cambió el mercado, porque el competidor ya lanzó otro producto y es necesario matar este proyecto e iniciar otro, ¿no? Entonces, bueno, prevé esa situación, ¿no? Y el cierre planeado del proyecto, ¿no? La entrega de los productos, la evaluación del proyecto, ¿no? Y ya la recomendación de cierre del proyecto, ¿no? Entonces aquí habla de la entrega de los productos, aquí habla de la evaluación del proyecto, ¿no? Este tema que es interesante. Entonces ahora, basado en todas las ideas que nos exponen los estándares, ¿no? Y hay estándares gringos, estándares mexicanos, estándares ingleses, ¿no? Y ahora, combinado todo eso, déjenme platicarles aquí unas ideitas que ahorita vamos a ver. Bueno, entonces primer tema que yo quiero puntualizar muy claro, que Prince lo menciona, pero que yo quiero ayudar a aclarar ese concepto. Yo estoy mostrando aquí, tratando de mostrar en la misma lámina dos conceptos. En la parte de arriba lo que es el ciclo de vida del proyecto, y estoy planteando el ciclo de vida de un proyecto clásico de infraestructura, diseño-construcción, y donde el diseño se puede dividir en diferentes etapas, ¿no? Identificación, conceptualización, definición, el esquema tipo BCD, que maneja Pemex, por ejemplo, ¿no? Donde se va desarrollando el diseño por etapas, ¿no? Y luego la fase de construcción, que a su vez en la ejecución se puede dividir por etapas. Estas son las fases del ciclo de vida del proyecto. Son las etapas por las que pasa el proyecto desde su inicio hasta su terminación y entrega final. Y estos son los grupos de procesos de la administración de proyectos, los que veíamos hace un momento: inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Estos no son las fases del ciclo de vida, estos son los grupos de procesos. Y este grupo de procesos se le puede aplicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo aplicar, déjenme mostrarlo así, ¿no? Es decir, yo puedo, a esta fase le puedo aplicar el proceso, ¿no?
lo inicio, lo planeo, lo ejecuto, lo controlo y lo cierro. Y luego a esta, lo inicio, lo planeo, lo ejecuto, lo controlo, lo cierro. Si es que lo quiero controlar a nivel de esta subfase, o de plano a nivel del diseño, como está ilustrado aquí. Entonces cierro la fase de diseño, ¿no? El diseño lo inicio, lo planeo, lo ejecuto y lo cierro, ¿no? Entonces estoy cerrando cada fase del ciclo de vida del proyecto. Entonces estos son grupos de procesos y estos son fases del ciclo de vida, ¿no? Entonces, así es como realmente opera el modelo. Ahora, a veces se decide, dependiendo del proyecto, que se cierra, ¿no? Y se aplican los procesos a todo el proyecto junto. Generalmente, cuando implique diseño-construcción, yo no tengo duda en recomendar que se maneje independiente la fase de diseño de la fase de construcción y que se haga un cierre de la fase de diseño y luego un cierre de la fase de construcción. Me parece que es lo correcto. Ahora, también esto depende del rol que yo tenga. ¿Qué soy yo, el cliente? Y controlo todo el desarrollo, o a lo mejor yo soy un simple subcontratista que participo nada más en un pedacito del ciclo de vida y que mi ciclo de vida es ¿no? Bueno, entonces ahí yo inicio, planeo, cierro y controlo el proyecto completito, porque mi visión del proyecto es nada más esta visión de ese pedacito, ¿no? Soy un subcontratista del sistema integral. Entonces depende, ¿no? También qué rol estemos jugando nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí está la visión, ¿no? Y esa diferenciación entre ciclo de vida y fases del ciclo de vida y grupos de procesos. Y el cierre es un grupo de procesos, ¿no? Ahora, entonces retomo la definición que había yo puesto en la primera lámina, donde digo que el cierre del proyecto es el proceso formal y estructurado para concluir un proyecto o una fase del mismo. Y ahora le agrego qué incluye. Y entonces, de todo lo que dicen los diferentes estándares, ¿no? Y lo que he vivido en la práctica, pues enumeré lo que debe incluir el cierre integral, que fue el tema con el que el título con el que se bautizó la plática, ¿no? Y entonces yo estoy incluyendo 6 puntos. Entrega, recepción, cierre administrativo, evaluación de desempeño, lecciones aprendidas, archivo de información y desmovilización. Y que considero en general cubre la mayoría de lo que dicen los diferentes estándares y lo que se requiere hacer para cerrar efectivamente un proyecto. Y entonces iremos platicando cada uno de estos, ¿no? Que incluye, etcétera, y lo iremos comentando. Entonces, primero, ¿no? Vamos a ver, entrega-recepción. Dice, el proceso de transferir los bienes, productos y los servicios que elaboró el proyecto al cliente, operador y usuario. Nuevamente, el cierre, otra vez, depende de la óptica, ¿no? O sea, soy el subcontratista, pues tengo una visión de cómo se cierra. Soy el dueño, soy la SCT, soy el contratista general. Pero bueno, lo que yo estoy tratando de poner es todo lo que hay que hacer, ¿no? No necesariamente todo el mundo hace todo, porque no todo el mundo tiene el rol, por ejemplo, de entregarle al operador. Pero bueno, es la idea del alcance integral, ¿no? Este es el alcance integral. Ya después, según el rol que cada quien juegue, pues hace 1 o 2 o 3 de estos bullets. Entonces, por ejemplo, de las cosas que incluye, ¿no? Verificar la correcta, completa terminación de todos los trabajos objeto de los diferentes contratos. Pues sí, ¿no? O sea, todos los entregables, ¿no? Y que estén terminados, que estén, ¿no? Para entregarlos, ¿no? Realizar todos los recorridos necesarios de supervisión y recepción de obra con el cliente, operador y usuario. Ejecutar las pruebas e inspecciones físicas necesarias en las instalaciones y equipos. Elaborar y dar seguimiento al levantamiento de las deficiencias y pendientes a corregir, los checklists, los punch lists que luego llamamos, ¿no? Recibir físicamente por parte de los contratistas y proveedores los productos, instalaciones, bienes y equipos del proyecto, ¿no? Entregarlos, ¿no? O sea, si yo soy el gerente de proyecto, yo los recibo de los contratistas y proveedores y entonces los entrego a mi cliente, que puede ser el operador, el usuario, depende cómo esté estipulado el contrato, ¿no?
elaborar las actas de entrega-recepción, devolver materiales no utilizados y equipos proporcionados por el cliente, ¿no? Entonces, esto es lo que yo llamo la fase de entrega-recepción. Aquí, tocando algunos temas, ¿no?, y de las situaciones que vivimos, ¿no?, es importantísimo formalizar la entrega. Es importantísimo. El problema de no entregar formalmente es que queda una frontera gris ahí y al rato empiezan los problemas entre mantenimiento y operación. O sea, en realidad el cliente no debería empezar a ocupar las instalaciones si no se han formalmente entregado, porque entonces luego empieza ese problema, ¿no? Y entonces el cliente ya está usando el bien inmueble, etcétera, y viene, y seguramente muchos de ustedes lo han vivido, ¿no?, el problema de que se daña algo, ¿no?, y el cliente exige la garantía de eso, y uno dice, pero es que ya lo dañaron tus usuarios, ¿no? No, pero no me lo has entregado. Entonces, la verdad es que es importantísimo entregar, ¿no?, y formalizar la entrega. ¿Qué es esto? Es físicamente te lo entrego. Ahí está funcionando, está operando, lo corregí, están todas las pruebas hechas, tenlo, recíbemelo, ¿no? Y lo formalizamos mediante actas. No hacerlo es comprar un gravísimo problema a futuro. Alguna vez platicando con un cliente, ¿no?, me decía el cliente, ¿no?, un día me dice, oye Luis, ¿por qué es tan difícil cerrar proyectos? Y yo, ya saben, me saqué alguna de mis teorías rebuscadas y alguna de las cosas y les trataba de dar explicaciones y me decían, no hombre, más sencillo que eso. ¿Por qué crees que es tan difícil esta etapa del cierre y de entregar, terminar bien? Y me dio una frase que se me quedó y que la quiero compartir con ustedes. Y me dijo, porque es trabajar para quedarse sin trabajo. Y nadie quiere. El obrero ya no va a rayar las siguientes semanas y se termina. El ingeniero no sabe a qué obra lo van a mandar, ¿no? Y ya tiene su nueva vida en ese lugar, ¿no? Entonces nadie quiere terminar. Y aunque no sea un acto doloso y de mala fe no querer terminar, la verdad es que se da solo y nadie termina. Entonces, por eso es muy importante, es una etapa en donde hay que ser muy enérgicos, en donde hay que cerrar las obras a veces con mucha autoridad, porque si no, nunca se termina y se cierran. Tengo otra anécdota de un cliente de hace muchos años. Estábamos haciendo algunos proyectos y estábamos por terminar uno y le urgía iniciar otro proyecto. Y era muy urgente para él. Entonces me habla el cliente y me dice, oye Luis, te ganaste la rifa del tigre, te voy a dar chamba, pero el problema es que necesitamos este proyecto y era en unos tiempos récords. Dice, ¿qué hacemos? Estuvimos platicando con su equipo, con nosotros, y llegamos a una conclusión. Le dijimos, oye, ¿por qué no el equipo que ya está terminando el otro proyecto? Eran obras del mismo tipo. ¿Por qué ese mismo equipo no lo mandamos al proyecto nuevo? Le gustó el cliente, se habló con todos los contratistas y les dijimos, tienen una semana para terminar y si terminan nos vamos al siguiente proyecto. En el momento que todo mundo sabía que tenía trabajo, que había continuidad, todo mundo cerró el proyecto y se terminó el proyecto en una semana, ¿no? Se corrigieron los errores rapidísimo porque ya todo el mundo se quería ir al nuevo proyecto donde había nuevos destajos, donde había nueva obra y donde iba a haber obra por 3, 4, 5 meses más. Entonces, son aspectos que quería compartir con ustedes, ¿no? Entonces, importantísimo formalizar la entrega-recepción, entregarlo y documentarlo. Cierre administrativo. En alguno de los estándares lo veíamos como los cierres de contratos. Y pues sí, básicamente es eso. Es el proceso de concluir y finiquitar todos los contratos de diseño, servicios y obra. Ahora, imagínense si yo soy ¿cómo se llama? Yo tengo aquí el proyecto, ¿no? Y entonces aquí hay un subcontrato y aquí hay otro subcontrato y aquí hay otro subcontrato y tenemos muchos subcontratos, pero a su vez hay el contrato principal que a lo mejor lo tengo yo como contratista general o como gerencia de proyecto bajo riesgo y aquí está el cliente, ¿no? La SCT o quien sea, ¿no? Este proceso administrativo es cerrar cada uno de estos, pero a la vez cerrar el mío propio. Es decir, es todos los contratos del proyecto, no nada más estos, no los subcontratos nada más, ¿no?
Y otra vez, depende del rol que yo juegue. Si yo nada más soy el subcontratista, para mí el cierre del proyecto se limita a cerrar mi subcontrato. Si yo soy el gerente de proyecto, pues tengo que cerrar todos los subcontratos y el mío propio. Y si soy la SCT y aquí hay otra serie de contratos, pues tengo que cerrar todos los contratos. Entonces, esto va ascendiendo hacia arriba el roll-up, dependiendo el rol que estemos jugando en el proyecto. Ahora, ¿en qué consiste el cierre de un contrato? Puede ser que sea, lo vamos a repetir esto para N,000 subcontratos y contratos o para uno solo, pero en esencia es básicamente lo mismo. Puede ser para un contrato de diseño, puede ser para un contrato de servicio, el laboratorio, puede ser para el contrato de obra, el contratista general, el contratista de obra civil, en fin, cualquiera de ellos, ¿no? O puede ser contratos de proveeduría, en fin. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los puntos que yo he incluido que deben incluirse en el cierre administrativo? Verificar el cumplimiento de los contratistas o proveedores de todas las obligaciones, ¿no? De seguridad social, IMSS, Infonavit. Esto desde el punto de vista de los dueños es muy importante para evitar luego responsabilidades, ¿no? De lo que luego quiere la figura esa que manejaba el Seguro Social de patrón sustituto, ¿no? De que estén debidamente cubiertas todas las obligaciones por todos, para que no luego el cliente tenga que andar pagando. Analizar y autorizar las estimaciones finales de liquidación, ¿no? El estado de cuenta final, ¿no? Cerrar todas las bitácoras, recabar las garantías y fianzas a que vengan lugar en los términos que venga el contrato. Pueden ser garantías de cumplimiento, fianzas de vicios ocultos, en fin, y depende del tipo de contrato, ¿no? Entonces, todo el cierre administrativo del contrato. El archivo completo de cada contrato, ¿no? O sea, cada contrato es una cantidad de papel que se genera enorme. Y entonces hablamos, por ejemplo, de obviamente, ¿qué debe incluir el archivo de cada contrato, ¿no? Su contrato original y todos los convenios adicionales que se hayan hecho. Todos los presupuestos, ¿no? El original y de todos los convenios, todas las órdenes de cambio que se hayan autorizado, ¿no? Los change orders que dicen los norteamericanos, ¿no? O sea, el sistema de control de cambios, todas las estimaciones, ¿no? O sea, todos los pagos que se fueron haciendo, parciales y totales por periodo, etcétera, ¿no? Todas las comunicaciones que se hayan generado, ¿no? Oficios, minutas, etcétera, que regían esa relación, ¿no? Del subcontrato, del contrato, según sea el caso, ¿no? Los reportes de control de calidad, los informes de desempeño, ¿no? Informes de avance periódicos, etcétera, ¿no? Todas las bitácoras, ¿no? Fianzas y garantías, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Y ese es el expediente completo de cada uno de los contratos, ¿no? Y hay que tenerlo ordenado y cerrado, ¿no? Ahora con la cosa digital, pues es más fácil, ¿no? Porque antes era en papel y bueno, eran unos archivos muertos terribles y luego cuando uno quería encontrar la información, a ver, encuéntrala, ¿no? Había que entrar a tirar cajas y meterse ahí abajo de 100,000 archivos y nunca aparecía nada. Ahora esto ya se puede manejar mucho más digital y algunos elementos claves, pues sí, guardarlos en papel, sobre todo en contratos de obra pública, pues es muy importante tener parte de este archivo documental en físico, ¿no? Aunque se tenga digitalizado. Entonces, este es el rubro 2 que yo llamaba del cierre integral, el cierre administrativo. Entonces, que fundamentalmente es ese cierre de contratos que mencionaban los estándares internacionales. Luego esto, que si se acuerdan, lo mencionaba uno de los estándares, ¿no? De evaluar el desempeño, que no venía en los otros, pero en algunos sí, ¿no? Y entonces, yo aquí estoy poniendo, ¿no? Es el proceso de valorar el desempeño de proveedores y contratistas participantes, así como analizar los resultados del proyecto, comparándolo con los objetivos planteados. Y entonces, dentro de estos, ¿no? A detalle, incluyo algunos temas que podemos comentar, ¿no? Evaluar el desempeño técnico y administrativo de los contratistas y proveedores y retroalimentarlos. Nuevamente, depende el rol, ¿no? Si yo soy el gerente de proyecto, pues yo evalúo a todos los subcontratistas que trabajaron en la obra, ¿no?
y lo reporto al cliente. El cliente, pues obviamente me evaluará a mí y así sucesivamente la cadenita. Pero esta parte es fundamental, evaluar el desempeño técnico y administrativo de los que participaron. Y en función a eso, recomendar ajustes a los padrones, ¿no? ¿Cuántas veces he visto, y seguramente muchos de ustedes que están conectados también, cuántas veces es en una obra sale muy mal un subcontratista, no cumplió, entregó tarde, etcétera, y está contratado en otras 3 obras de la empresa, ¿no? O lo acaban de contratar, ¿no? Porque no necesariamente la experiencia de una obra se retroalimenta a los padrones de contratistas y proveedores. Es decir, para que se califique, ¿no? Entonces, que haya un sistema de calificación, ¿no? Y eso ayudará a ir depurando, ¿no? La base de contratistas y proveedores que utilizamos, ¿no? Para que sean confiables, para que sean cumplidos, para que sean honestos, para que sean íntegros, para que sean responsables, ¿no? Irlo limpiando, ¿no? Okay. Luego, desde el punto de vista de las áreas de conocimiento de la administración de proyecto, analizar el desempeño del proyecto. A ver, ¿qué pasó en el alcance? ¿Cómo nos comportamos en alcance? ¿Cuántos órdenes de cambio hubo? ¿A qué se debieron las órdenes de cambio? ¿Qué porcentaje representan del total? ¿Cómo se pudo haber evitado? ¿Qué cambios valieron la pena? ¿Qué cambios no valieron la pena? En tiempo, igual, ¿no? A ver, ¿cómo se comportó el proyecto? ¿Cuáles eran los objetivos originales de tiempo? ¿Cómo salimos? ¿Nos retrasamos? ¿Cuáles fueron las causas? ¿No? Y esto documentarlo para que a futuro aprendamos. Ese es el problema, que no aprendemos y volvemos a cometer los mismos errores. Y luego además hay un problema, los ciclos de vida de los proyectos son de 3, 4, 5 años. Entonces, a lo mejor un profesionista que trabaje 30 años en grandes proyectos de infraestructura va a participar en 5 o 6 en su vida. Y el chiste es que la carretera que se está terminando hoy ayude a la carretera que va a la mitad ya del siguiente proyecto a través de retroalimentar estas cosas. En costo, cuáles eran los costos previstos, qué sobrecostos hubo, etcétera, en calidad, en fin, en las 10 áreas de conocimiento de la administración de proyectos puede haber temas, ¿no? Y entonces, bueno, es una manera de ver el enfoque, ¿no? El otro tema, herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas? Hay 3 áreas para mí para organizar y controlar proyectos fundamentales, ¿no? Procesos, que pueden ser estas cosas que estábamos hablando aquí, los procesos de administración del proyecto, las herramientas que se utilicen, ¿no? O sea, ¿qué herramientas, no? ¿Y qué procesos se utilizaron? ¿Hubo un buen sistema de control de cambios? ¿Qué errores tuvo el sistema de control de cambios? ¿Qué errores tuvo el sistema de control de documentos? ¿Qué herramientas se utilizó? ¿Se utilizó un SharePoint? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Se usó un Procore? ¿Funcionó? ¿No funcionó Procore? ¿Qué ventajas tuvimos? ¿Qué costos tuvimos? Para que a futuros proyectos manejemos mejores herramientas. Se manejó en primavera, le sacamos jugo, ¿cuánto costó? ¿No? Lo pudimos haber manejado en Project, ¿valió la pena? ¿No vale la pena? En fin, esa comparación, ¿no? Para ver si estamos usando las herramientas adecuadas o no y los procesos adecuados o no, ¿no? La WS que hicimos, ¿funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué errores? ¿Qué pasó con esa WS? ¿No? ¿Cómo la haríamos a futuro mejor? Cosas de ese tipo, ¿no? Evaluarlo, ¿no? Los procesos y herramientas de gestión de proyectos. Y ahora en los 2 temas que veíamos de las fases clave del ciclo de vida, porque esto que estoy hablando yo todo fue de administración de proyectos, pero en sí los entregables que fabrica el proyecto no es el cronograma, no es el presupuesto, esos son los procesos de administración. Lo que el proyecto produce son los diseños y la construcción. Eso es lo que el proyecto produce. Ahora, en términos de los estudios y diseños, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Fue bueno el estudio de mecánica de suelos? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Coincidió? ¿No? ¿Qué recomendaríamos a futuro? Cambiar la frecuencia, cambiar pruebas, etcétera, ¿no? Tuvimos a lo mejor problemas porque no estuvo bien hecho el estudio de mecánica de suelos. ¿Qué recomendaríamos? En el diseño,
¿Cómo nos fue? Tuvimos problemas en el acero, ¿por qué? Porque los nudos estaban muy congestionados, etcétera. Pues revisar, hacerlo y retroalimentarle a los diseñadores. ¿Para qué? Para que a futuro, ¿no?, hagamos mejor los diseños. Entonces aquí pues se abre, imagínense esa revisión del desempeño del diseño. Esto es lo que pretendemos en esta etapa, ¿no? La revisión del diseño, ¿no?, para que aprendamos y se mejore, ¿no? Errores que haya habido en especificaciones, etcétera, ¿no? Revisar procedimientos constructivos empleados. Ahora a los otros entregables, a los de construcción. ¿Qué procedimientos constructivos se emplearon? ¿Fueron efectivos? ¿No fueron efectivos? ¿Qué recomendaciones se harían sobre procesos constructivos? ¿No? Y luego el personal, ¿no? O sea, siempre es procesos, herramientas y gente, ¿no? La clave del éxito en cualquier cosa es los procesos, cómo se va a hacer, con qué se va a hacer, las herramientas y quién lo tiene que hacer. Y entonces es igual, evaluar a la gente, ¿no? Yo aquí lo estoy basando en los términos de gerencia de proyecto, es decir, evaluar el desempeño del gerente del proyecto, de su equipo, del scheduler, de la gente que presupuestó, ¿no? Fue adecuado, ¿no? Y luego retroalimentarlos, porque a veces evaluamos a la gente, ¿no? Los calificamos y a lo mejor con una terrible severidad, somos terribles jueces, ¿no? Pero ni siquiera se los decimos para que esa gente pueda mejorar a futuro. Entonces es igual, ¿no? Estos temas del diseño, de la construcción, hay que retroalimentar a los contratistas, subcontratistas y contratistas generales, ¿no? A los estudios, y a los proyectistas y a diseñadores, y en la evaluación del personal, pues al personal que corresponda, ¿no? Y luego esta parte, ¿no? Analizar costos, duraciones, rendimientos reales y actualizar bases de datos. El éxito de saber hacer costos es tener información histórica. El éxito de buenos cronogramas es tener buena información histórica de duraciones. La planeación es la visión del futuro basada en información histórica de lo que previamente hemos vivido cuando lo tenemos. Cuando no lo tenemos porque no existe información histórica, pues los supuestos a mejor juicio de los expertos. Pero si no tenemos información histórica, pues van a ser muy pobres nuestras evaluaciones. Yo me acuerdo de mis primeras chambas ya más o menos formales, me tocó participar en el Hotel Nikko, cuando, bueno, era el Nikko en aquel entonces, ahora es el Hyatt. Y yo me acuerdo de los japoneses, ¿no? Nos paramos ahí en el terreno del Nikko, no había nada, ¿no? Había unas casas de esas gigantes de Polanco que fueron las que se compraron para hacer el terreno del Nikko. Y el japonés se voltea y ve el edificio de junto y dice, oye, este es un hotel, ¿verdad? El Presidente Chapultepec, ¿no? Sí, y es un hotel de concreto, sí, y tiene 30 y tantos pisos de altura, sí. Oye, pues es muy parecido a lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Tiene tantos pisos, es de concreto, es hotel vertical, van a ser los mismos problemas. Me dice, oye, ¿quién construyó el presidente? Pues ya, ICA, y había varios contratistas, subcontratistas, ¿no? Dice, oye, ¿no habría manera que compartieran con nosotros algo de información histórica de ese proyecto para poder sensibilizar, traigamos a valor presente costos y demás? No, pues pobre ingenuo japonés, ¿no? O sea, no había nada, todo se perdía, los archivos se pierden, una tristeza. Era un proyecto prácticamente igual, muy similar. Mucha de esa información histórica quizá hubiera servido para que hubiéramos sido más precisos en los costos iniciales, ¿no? Entonces esta parte es muy importante para armar modelos paramétricos, para tener información histórica, ¿no? Y les muestro, por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo real, ¿no? De una tesis de maestría que me tocó a mí dirigir y la puse como ejemplito porque es muy interesante. Este es un ejemplo de muchas obritas chiquitas de un tipo de estas tiendas de conveniencia hechas en un montón de lugares donde sí se evaluó, al terminar el proyecto,
se hizo el análisis de costos, etcétera, se normalizaron costos por diferentes periodos, por ejemplo, y se correlacionaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo paramétrico, ¿no? Donde podemos tener el costo por metro cuadrado, el costo por metro cuadrado de acuerdo al área. Está interesante, ¿no? Y entonces ya tenemos información para a futuro rápidamente poder evaluar costos, ¿no? Claro, con un nivel de certidumbre, pero nos da información en lugar de estar inventando el agua tibia cada proyecto. Yo creo que ahí es donde nos ganan. No es que los alemanes, los gringos, los japoneses, la construcción es sui generis y es igual en todos lados del mundo. Pero lo que sí tienen esos cuates es que tienen datos. Y guardan datos. Nosotros terminamos un proyecto, ya no queremos gastar más dinero porque cuesta tener gente en el proyecto. Y entonces lo único que queremos es empezar el que sigue para generar ingresos. Y deberíamos tomar en cuenta realmente el costo que tiene cerrar un proyecto y es un beneficio que iremos teniendo a futuro con el conocimiento generado, con la información que tendremos para llevar mejor futuros proyectos. Pero hay que estar dispuestos a hacer la inversión, ¿no? Y en México, desgraciadamente, yo no veo así formalmente el cierre de todas las empresas, dedicarle realmente tiempo, ¿no?, a esto, ¿no?, las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo, ¿no? El punto 4 es formalizar, y venía en alguno de los estándares, decía por ahí, lecciones aprendidas. Entonces, ¿qué es una lección aprendida, no? Bueno, es qué cosas fueron buenas, qué aprendimos profundamente, ¿no? Una buena práctica laboral o un enfoque innovador que es identificado y compartido para promover su aplicación repetitiva. O sea, lo que hayamos hecho bien, que valió la pena, que no está en nuestros procesos normales, etcétera, pues documéntalo para que en futuros proyectos se vuelva a repetir. O al revés, ¿no? La parte negativa, ¿no? O una práctica laboral o experiencia adversa, que también la queremos identificar para que no vuelva a suceder. Entonces hay la connotación positiva y negativa de las lecciones aprendidas. Entonces esta es una parte que ya muchas organizaciones sí ya empiezan a hacer, ¿no? Ahora, ¿qué objetivo tiene hacer esto, no? Bueno, las cosas buenas se convierten en mejores prácticas, ¿no? Y que es promover la recurrencia de resultados deseables o mejores prácticas, ¿no? Y prevenir los resultados no deseables, ¿no? Y bueno, es todo un programa, ¿no? Organizar bien un sistema de lecciones aprendidas es hacer un proceso que básicamente es lo que ven ahí. Se identifican las lecciones aprendidas, se documentan, se validan y se diseminan. Y generalmente esto ya se debe hacer por medios cibernéticos, donde se hace una base de datos, pero requiere mucha madurez. Imagínense la madurez que requiere pararse, ¿no? y documentar y decir, contraté mal, hice un contrato a precios unitarios y lo debía haber hecho a precio alzado y nos costó $500,000. Es documentar nuestros errores, también los aciertos, pero muchas de las lecciones aprendidas se aprenden por errores y entonces requiere una gran madurez hacerlo y no es fácil, ¿no? A veces las empresas no están abiertas y las organizaciones públicas no tienen un problema que, bueno, una lección aprendida puede ser vista por un auditor y entonces se puede tomar de una manera punitiva. Entonces, tiene su problema, ¿no? Pero el chiste es ir estableciendo estos programas de lecciones aprendidas, porque entonces logramos transferir el conocimiento. Eso es lo que es, compartir y transferir en forma sistemática el conocimiento. Y eso es lo que queremos. Ahí les muestro un ejemplo de una lección aprendida, ¿no? Y el título de la lección aprendida, cambios en una adecuada evaluación de impacto, ¿no? Y bueno, aquí la lección aprendida, no implementar ningún cambio de requerimientos sin haber realizado un análisis detallado de los impactos y una revisión cruzada de las diferentes disciplinas, ¿no? Lo anterior se logra estableciendo un sistema integral de control de cambios. Y bueno, para leérselo rápido, la letrita está muy chiquita, ¿no? El ejemplo aquí era de alguien decide cancelar un sistema de aire acondicionado porque era muy caro operarlo y luego se dan cuenta que las temperaturas van a sobrepasar y se sobreprotegen los equipos y se paran los equipos, ¿no? Pues imagínense el desastre que hubo, ¿no? Se paró el proceso
por unos equipitos de aire acondicionado que alguien quiso ahorrar 2 pesos, ¿no? Pues bueno, ¿no? Es una lección aprendida y se documenta, ¿no? Imagínense lo precioso que sería entrar a trabajar a una organización, cualquiera de nosotros que hoy ya tenemos algunas canas encima, pero seguramente hay muchachos jóvenes en la audiencia que nos acompañan, y poder simplemente decir, bueno, ¿sabes qué? Los primeros 2 meses te vas a dedicar a leer todas las lecciones aprendidas de Puentes, ¿no? Y entonces buscan, ¿no? Todos estos atributos que se ven aquí, por ejemplo, podemos ponerle atributos, ¿no? Para clasificar las lecciones aprendidas, ¿no? De qué área es, ¿no? De qué área de conocimiento de la administración de proyecto, de qué especialidad, de qué tipo de obra, ¿no? De qué fase del ciclo de vida, de qué componentes de materiales, de equipos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Dedícate a estudiar lecciones aprendidas. Es padrísimo, ¿no? Y entonces seguramente cometeremos menos errores. Transferimos el conocimiento. Recuerden que tardan mucho los proyectos. Los ciclos de vida son de 2, 3 años. Entonces, además, el chiste no es documentar las lecciones aprendidas hasta que se termine el proyecto, es irlas documentando en el proceso para que rápidamente el conocimiento adquirido durante la ejecución se logre transferir a otros procesos, a otros proyectos, porque si me espero a los 4 años para documentar las lecciones aprendidas, pues ya no se ganó nada de las lecciones aprendidas de diseño en el nuevo proyecto que está por empezar. Hay que irlas documentando en el camino y subirlas al sistema de la empresa, ese sistema de administración de conocimiento. Luego, el archivo de información, ¿no? O sea, una cosa fue el cierre de los contratos, que es una parte, pero bueno, el archivo de información ya del proyecto en su conjunto, ¿no? Las memorias técnicas de todas las obras, servicios y diseños, el informe integral de cierre del proyecto, manuales instructivos de operación y mantenimiento de equipos, algo bien importante, ¿no? Los planos actualizados de la obra tal y como se construyó. ¿Cuántos problemas se podrían evitar si tuviéramos los planos actualizados? No hay, ¿no? Y luego son los grandes problemas a la hora de que hay que hacer un peritaje, no hay planos, o a la hora que hay que hacer una ampliación, ¿no? Es uno de los documentos del proyecto, no del contrato, del proyecto en general, que hay que tener. Obviamente hay de cada disciplina, ¿no? Y otra vez, pues hay que meterle dinero, tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Todo el expediente técnico y administrativo que cerramos de cada cierre administrativo de cada contrato, muestras, catálogos y fichas técnicas de materiales empleados, porque luego quiero volver a pintar, nadie sabe ni cuál era el código, ¿no? El tal producto, tal pintura, tal equipo, ¿no? Todo hay que dejarlo catalogado para que a futuro, ¿no? Y por último, el punto 6, que también es bien importante, ¿no? La desmovilización, ¿no? Que es el proceso de retirar los recursos utilizados para realizar el proyecto. Y esto también es bien importante, ¿no? Sobre todo el último punto, ¿no? La relocalización o liquidación del personal, ¿no? O sea, hay que avisarle a la gente porque igual por eso lo que yo decía antes, nadie quiere terminar, ¿no? Si yo ya sé y ya le garantizo a mi ingeniero que va a tener chamba, mira, ya pensamos en ti, vas a irte al proyecto tal, ya tiene el estímulo de cerrar y terminar la obra, pero es un proceso ordenado, ¿no? Entonces hay que desmantelar todas las instalaciones temporales, campamentos, oficinas, almacenes, sanitarios, todo lo que se haya hecho, ¿no? Regresar todos los equipos y maquinaria que hayamos usado, transferencia o devolución de todos los materiales sobrantes, ¿no? Relocalización o liquidación del personal, ¿no? O sea, un proceso formal de toda la desmovilización para dejar todos los recursos, ¿no? Y bueno, ese es lo que yo visualizo de ahí del cierre integral de proyectos. Y bueno, abro el foro para algunos comentarios que tengan, preguntas, compartir alguna de sus experiencias. Muchísimas gracias, señor Arroyo. Muy, muy interesante su presentación. Bastantes datos que debemos de tomar en cuenta para el cierre de un proyecto. Y como usted lo menciona muchas veces, como comenzó, ¿no? Es el patito feo. Nadie quiere hablar del fin, nadie quiere hablar de que esto ya se acabó. Y es de las cosas más importantes que debemos de tomar en cuenta. Muchas gracias, señor. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, que sea a través de la sección que está para ello. Tenemos aquí ahorita 2 preguntas. La primera, nos comentan,
En el cierre de proyectos, ¿qué costo adicional tienen los aspectos políticos y cómo se podrían documentar? Bueno, por ejemplo, yo lo visualizo más bien los aspectos políticos como uno de los riesgos del proyecto, más que como una de las actividades de cierre, es un riesgo. Por ejemplo, que en el proyecto del aeropuerto lo cancelaran era un riesgo previsible y estaba en los registros de riesgos del proyecto. ¿Y cómo se mitiga? Pues con contingencia. Se evalúa cuánto puede costar, cuánto de obra me pueden dejar sin pagar, de obra ejecutada no estimada, ¿no? Y se establece como un riesgo, yo así lo veo, como un riesgo del proyecto, más que como una parte del cierre, ¿no? Claro, muchas gracias. También la otra pregunta, nos dicen, cuando vas al cierre ocurren las mayores decepciones, te das por enterado de la utilidad real. ¿Cómo se puede mitigar este impacto? Bueno, yo lo que siempre he creído es que, a ver, el modelo clásico de control de contratistas es el modelo avance-costo, ¿no? O sea, voy a dibujarlo aquí, ¿no? Me gusta verlo como una balanza romana. Avance, lo que físicamente hemos hecho a los costos que dijimos que íbamos a hacer, y costo, lo que nos costó el avance que estamos reportando. Y así reportamos producción-costo, ¿no? Y ahí vamos midiéndonos, ¿no? Generalmente el problema es que el costo va retrasado. El avance va al día y el costo va retrasado. Entonces, aparentemente lo que va pasando es esto, ¿no? Yo tengo este avance y aparentemente tengo este costo. Y entonces, aquí dice que llevamos una utilidad. Y no es cierto. Lo que pasa es que el modelo está mal hecho. En realidad no teníamos el costo real del avance reportado. El avance es muy fácil sobreestimarlo y el costo es muy fácil subestimarlo. Entonces, lo que tenemos que tener es un modelo de control, que son los modelos, y el modelo de facto de administración de proyectos es el modelo que se llama Earned Value Management. Es el modelo de facto. Y ese modelo lo que permite es medir oportunamente si voy bien o no, para que no llegue la sorpresa del final, que es lo que mencionaba la persona que lo comentó. Es decir, llegamos al final, el avance ya no crece porque ya llegamos al 100% y el costo empieza a aumentar y aumentar y aumentar, y al final nos damos cuenta que la utilidad no era la que dijimos. Entonces, más bien no es que la utilidad no era, o sea, es más bien que fuimos incapaces porque no tuvimos un sistema de control adecuado de darnos cuenta a tiempo que íbamos perdiendo dinero. Entonces hay que tener un sistema de control de costos robusto en el proceso de ejecución. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Salvador Fernández del Castillo nos pregunta, ¿qué nos puede decir de la curva de aprendizaje y de la continuidad de los proyectos y el personal clave? Bueno, las curvas de aprendizaje o el learning curve, el learning curve clásico es así. Las tareas van mejorando conforme vamos repitiendo, ¿no? Entonces, aquí es el número de repeticiones, aquí, por ejemplo, las horas hombre que me tardo en hacer la tarea. Y entonces, conforme vamos, al principio es muy acelerada la mejora y luego la mejora tiende a disminuir en el tiempo hasta que casi se hace asintótica. Ese es el concepto de una curva de mejora o de aprendizaje. Ahora, cuando esto se dibuja en escala logarítmica, esas curvas de aprendizaje se convierten en una línea recta. O sea, esas ecuaciones se hacen en una línea recta. Pero es lo mismo, nada más que la escala es logarítmica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que para que se dé la curva de aprendizaje, hay que ponerle los procesos, las herramientas, ¿no? Dar todo lo que para que se pueda lograr. Y no estar cambiando a la gente, ni a los ingenieros, ni a nadie, porque los cambiamos y entonces el efecto es, hagan de cuenta lo que voy a mostrar aquí, una regresión en la curva de aprendizaje. Y otra vez aprender, y otra regresión en la curva de aprendizaje, y otra regresión, y así nos la vamos. Eso es lo que le pasa, ¿no? En mi opinión, cuando, por ejemplo, nos la hemos pasado cambiando, desaparecieron los departamentos técnicos de muchas secretarías que sabían hacer diseños y proyectos. Y entonces se está perdiendo ese aprendizaje. Y esta es una curva de aprendizaje. Y en lugar de que sean diseñadores que están repitiendo uno tras otro proyecto, ¿no? Son nuevos, ¿no?
Y todos aprendiendo y todos metiendo las patas y todos cometiendo los mismos errores. Los que administran igual, mientras sigamos cambiando a los funcionarios cada sexenio y a los técnicos, yo entiendo que cambien a niveles de secretarios y eso, ¿no? Pero mientras cambiemos a los técnicos, ¿no? O sea, una gente que hace lo mismo cada vez lo hace mejor. Pero también para mejorar de puesto, o sea, para ganar más hay que cambiar de puesto. No, un analista de precios unitarios debería ganar más dedicado de lleno a ganar a puros precios, ¿no? Se va hiperespecializando, ¿no? Eso es como yo visualizo este tema de las curvas de mejora de aprendizaje y la gente, ¿no? No la cambien. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. El ingeniero Lourdes Ortega Alfaro nos pregunta, ¿cómo nos puede ayudar el uso de la tecnología actual al cierre y documentación de los proyectos? No, es fundamental, herramientas digitales, ¿no? Servidores repositorios de información, sistemas de digitalización, es fundamental ahora el cierre, porque además lo más importante es, ¿de qué sirve guardar la información si no está disponible cuando la necesitamos? Entonces, muchos de los archivos históricos que hicimos en papel no sirven porque no hay manera de retraer esa información, ¿no? O sea, en cambio, si están en sistemas digitalizados, con códigos de ubicación y búsqueda y todo para poderlos sacar rápidamente, ¿no? No, pues es una maravilla, ¿no? O sea, yo ahí sí creo, no se puede hacer el cierre hoy en día sin digitalización, sin servidores compartidos, sin repositorios de información. Gracias, ingeniero. El ingeniero Javier Guerrero nos dice, ¿podemos considerar que la gestión de riesgos y de cambios es parte fundamental para la retroalimentación de las lecciones aprendidas? Absoluto. Sí, riesgos ocurridos, por supuesto, dan lecciones aprendidas, ¿no? Órdenes de cambio y adicionales, ¿no? Pues dan información de cosas que hay que mejorar en los procesos, ya sea de diseño o en los procesos de contratación. Absolutamente cierto y coincido 100% con la pregunta. Gracias, ingeniero. Eduardo Cabrera nos dice, ¿qué prácticas y procedimientos faltan en la Ley de Obra Pública para considerar adecuadamente los costos de cierre de proyectos? Bueno, en realidad es que el problema es que yo los puedo considerar en los indirectos, ¿no? Pero bueno, ¿no? El problema a veces es que entonces si yo los considero y los demás no los consideran, pues a lo mejor no soy tan competitivo y no gano el concurso, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de los dueños, es que los clientes estén dispuestos a gastar más dinero en esas fases. Y, por ejemplo, si tienen una figura de supervisión o de gerencia de proyecto, es que la mantengan durante algunos meses, meses, semanas, dependiendo el tamaño del proyecto, la mantengan durante un cierto tiempo para que hagan todo esto, ¿no? Pero bueno, pues implica por parte de los dueños asumir esos costos, ¿no? Pero no son unos costos significativos, hombre. Miren, si toda la supervisión de un proyecto, la gerencia de un proyecto puede valer 4 o 5%, y hablamos de un proyecto de 40 meses, ¿no? Quiere decir que es 0.1% por mes. Entonces, si el cierre del proyecto va a tomar 3 meses, 4 meses, pues a lo mejor hablamos de 0.1 por 3, 0.4%, digan 0.5%. Ese es el costo brutal. Pero ese 0.5% a futuro se puede convertir en un gran ahorro con una sola orden de cambio que se evite, porque se revisa el diseño, lo que pasó históricamente, se corrigen, se generan lecciones aprendidas, se corrigen especificaciones para que a futuro no vuelva. No, para mí yo creo que se paga solo, pero hay que tener la disposición de entrarle. Y los contratistas también, ¿no? Cotizarlo y hacerlo, y los subcontratistas también, y toda la cadenita incluir sus costos. De acuerdo, muchas gracias. Yo creo que daremos paso a otras 3 preguntas ya por el tiempo. Saúl Torres, el proceso con el cierre del equipo de proyecto, ¿cuál herramienta de evaluación de desempeño cuáles son las herramientas de evaluación de desempeño que ha podido aplicar? ¿Cuál es su experiencia en la retroalimentación a los miembros del equipo? Es que depende el tema. Por ejemplo, en la parte de tiempos, pues volvemos a usar los softwares que hayamos usado, ¿no?
Nosotros hacemos, o he hecho, me ha tocado, ¿no? Usar tablitas de Excel bien hechecitas, ¿no? Los softwares, por ejemplo, de simulación, lo que estaba yo mostrando, pues sí son softwares especializados para correlación, ¿no? Pero pues depende el tema, ¿no? Yo no me atrevería a decir es una herramienta única, ¿no? Depende el tema, ¿no? La parte de compras, la gente de compras tiene softwares específicos donde pueden poner la calificación de sus proveedores. Entonces yo creo que depende el área de conocimientos, ¿no? La herramienta que se va a utilizar. Gracias, ingeniero. Grace Calles nos dice, ¿cuáles son los puntos más importantes a considerar en el cierre del diseño para minimizar los riesgos de un impacto negativo en la construcción? Bueno, en mi opinión lo que pasa es que el diseño, a ver, si me voy a regresar a la lámina que teníamos acá al principio, rápidamente. A ver. Esta lámina, a ver, aquí está. Miren. El diseño toma mucho tiempo para llegar realmente a un diseño completo. Y por completo me refiero a un diseño que, hablando de proyectos de construcción, hablemos de que haya una incertidumbre de más o menos 10%. Para llegar a ese más o menos 10% aquí, ¿no? Y 10%, o sea, porque es irrisorio creer que los proyectos no se van a desviar de costo, o sea, pero para llegar a un más o menos 10% aquí, toma muchos meses de desarrollo. Ahora, el éxito es involucrarse profundamente en la fase de diseño. Yo aquí estoy sobreponiendo esta curva que le llamo capacidad de influir en el resultado. Que lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando se da el concepto del proyecto, aquí es donde podemos cambiar radicalmente el costo. O sea, cuando se propone la estructura, por ejemplo, desde el punto de vista civil, cuando el estructurista propone la estructuración que se da aquí, es donde puedo, si es en estructura metálica o concreto preesforzado o postensado, ahí puede cambiar el costo radicalmente. Entonces, el éxito es meterse al diseño en esta etapa para influir en el diseño. Ya después, cuando yo ya salgo, yo debo salir con un diseño que está estable, y por estable, insisto, es que no haya variaciones sin cambios de más o menos 10%. Entonces, ya la siguiente etapa ahora sí es control de cambios. Aquí es control de diseño, control de revisiones, y de aquí en adelante es control de cambios, ¿no? Esto para mí es lo que garantiza el éxito. Es este proceso iterativo de ir cerrando el diseño. El problema es que toma mucho tiempo. La característica número 1 para ser asertivo en costos es tener un buen diseño. Si yo estoy estableciendo el diseño con este nivel de información, seguramente tendré costos que valerían más o menos 40%. Si lo estoy estableciendo con este nivel, más o menos 20%. Y si alcanzo a llegar a este nivel, más o menos 10%. En México el problema es que nos brincamos esto y hacemos contratos a precios unitarios para acelerar el proceso de ejecución, haciendo un poco deficiente el proceso de diseño. Y entonces, pues viene el problema, que partimos de un diseño incompleto que se va a reflejar en costos durante la fase de construcción. Ya no es importante. Miren, los costos que se optimizan durante la fase de construcción ya no son muy importantes. Los costos grandes de optimización del diseño son durante la fase de diseño. Hay que meterse a profundidad al diseño. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Y ya para terminar esta sección, Jorge Viascán nos comenta, en su opinión, ¿qué hace falta para implementar las prácticas que mencionan el cierre de proyectos, tanto en la iniciativa pública como en la privada? Voluntad y dinero, tiempo, dinero y esfuerzo. Totalmente de acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Agradecemos mucho los comentarios, lo felicitan mucho por la presentación, ingeniero, agradecen mucho sus ideas, sus comentarios, a todas las personas que se han conectado a otros estados, del estado de Morelos, del norte. Muchísimas gracias a todos. Ingeniero Arroyo, muchas gracias por contestar estas preguntas. Cedo la palabra a nuestro coordinador, el ingeniero José Francisco Ponce Córdoba. Adelante, ingeniero.
Gracias, ingeniero Alférez. Muchas gracias, Luis. Tu exposición muy clara, muy completa, y con toda seguridad vamos a transmitir muchos conocimientos y muchas inquietudes, porque el tema no es fácil de dominar. Y sí, como mencionaste, es muy importante. Desgraciadamente, pues creo que hay gente que no le da la importancia de vida. Pero, pues ustedes han visto la exposición del ingeniero Luis Arroyo de una claridad y de una profundidad muy completa. Muchas gracias nuevamente, Luis. Gracias, ingeniero Alférez. Pepe, muchas gracias por invitarme. Gracias a toda la audiencia por conectarse, por escuchar a este servidor. Estamos a sus órdenes y en lo que podamos apoyar, cuenten conmigo. Muchas gracias, ingeniero Arroyo. Pues no nos queda más que agradecer mucho la presencia del ingeniero Luis Miguel Arroyo Yanes, del ingeniero José Francisco Ponce Córdoba y de todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Esta ha sido nuestra última plática del año. Sin embargo, el Comité de Gerencia de Proyectos se encuentra preparando nuevas pláticas para el próximo. Agradecemos mucho al Colegio de Ingenieros Civiles por su apoyo en la realización de estos webinars y a todo el equipo técnico y gerencial, y particularmente al ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles, por su gran apoyo para llevar fuera del Colegio de Ingenieros Civiles lo que es la gerencia de proyectos y así poder llegar a todos los interesados de este tema. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima sesión. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Muchas gracias, ingeniero Arroyo. Gracias, ingeniero Alférez. Gracias, Pepe. Gracias, asistentes.